Estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estamos hablando de ABSEC, que tú nos decías, Simón. Y bueno, y conversaste con su mujer y una de las cosas que más duele, obviamente después de haberlo perdido, es las advertencias. Es las advertencias que realizó Claudio, que realizó a las autoridades de él y que conversó con su señora también. Claro, era parte de la conversación diaria cuando uno llega a la casa después del trabajo, ¿no? Y cómo estuvo. Fíjate que solo algunos datos, algunos hitos. No fue el primer auto que se metía a la pista del aeropuerto. O sea, ya habían pasado otros incidentes. En su momento ellos le pidieron a la autoridad, ¿sabes qué? Necesitamos un vehículo blindado, estamos transportando mucha suma de dinero. ¿Sabes lo que le dijeron? Que si se querían Rambo, si querían una tanqueta. O sea, había cierto ya descontento. El año 2014, Claudio Villar, el mártir, ya había advertido esto. Todo lo que podía pasar ya lo había advertido el año 2014. No solo la falta de visión, la falta de respeto. Además. O sea, que gana de saber o que se sepa en algún momento, que sea transparente quién fue el que dijo si se creían Rambo. Porque me parece que esa persona que dijo eso es de un nivel de descriterio que no merece estar en una jefatura, en una toma de decisión. Absolutamente. Y esto ya lo habían advertido el año 2014 a los funcionarios. ¿Qué decía esta declaración? Nos falta presupuesto, nos falta autodeterminación, nos falta elementos de seguridad, básicamente nos falta todo. ¿Qué es lo que pudimos conversar con la viuda de este funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil? Ponga mucha atención, porque es una entrevista muy elocuente que la presentamos acá de forma exclusiva por las pantallas de TVN. ¿Cómo estamos? Hola. Ni me sentí pesada, ¿eh? Gracias. ¿Nos invita a pasar a...? Sí, claro, por supuesto, pasa. Cuente un poquito. Ella estaba la hija mayor de los 5. Ella es la mamá de nuestro nieto. Que tiene 2 años. Ellos viven en Constitución y por esto están alojándose acá mientras tratamos de resolver un poco y mientras tenemos alguna explicación de lo que pasó. Te puedo mostrar el uniforme de mi marido que quedó en su último vez que lo dejó ahí tal cual. Si quieren se lo muestro. Aquí está todo tal cual. Mira. Para él siempre fue importante tener su rincón con historia, sus cosas de la aeronáutica, sus cosas de bombero. Para él siempre fue muy importante. De hecho, me dejó acá su uniforme. Esto es Claudio, es su aeronáutica, es su especialidad, su uniforme, su familia. Eran cosas muy marcadas de él. Para mí, Claudio es amor por su institución, amor por su especialidad, amor de su familia y amor por lo que hacía tanto, que él me lo advirtió tantas veces. Me dijo, Role, esto va a pasar, me decía, va a quedar una cagada grande, me dijo, tiene que haber gente muerta para que nos escuchen, porque Claudio también fue dirigente. También exigió cosas por ello, pero nunca lo escuchaban. Me dijo, Role, son súper reactivos, me decía. Después del robo del siglo nos armaron. Tiene que pasar algo para que nos escuchen. Me decía, aquí va a morir gente, me decía, va a pasar algo. Pero nunca me dijo que él. ¿Ustedes lo conversaban? Sí, era un tema. Hace poco había salido en la noticia estos tipos que fueron agresivos, que los bajaron un avión en Antofagasta. Y esa fue como, me dice así como, Role, esto siempre pasa en el aeropuerto. Siempre pasa, pero no sale a la luz, no sale a la luz. Me dijo, aquí tiene que pasar algo grande para que nos escuchen y nos pesquen. ¿Qué le pasó a Claudio? ¿Qué le pasó a Claudio? Esto de la reja que tienen cercando... Claudio siempre hacía ronda, era el supervisor de su turno. Y me decía así como, le decía, ¿cómo todo el turno? Me decía, no, que sabes qué, un auto hoy día pasó la reja y todo, tuvimos hasta tarde. Un auto cualquiera. ¿Cachai? Entonces le decía, pero pucha, pero ¿cómo? Me decían, pero es que ya. Me dijo, si aquí nadie nos va a escuchar hasta que pase algo. Y hoy día ustedes están acá en mi casa porque ese algo no puede seguir. Si ese algo hoy día es mi marido, yo quiero lo que él quería. Que los escucharan, que les hicieran caso en sus seguridades y que sus compañeros lleguen vivos a su casa. Que no tengan más hijos sin papá. El abuelo hoy día no está.
está físicamente. Pero yo, como entre comillas, vocera de los 5, más el nieto, de todo, yo tengo que seguir por lo que él quería. Desde el primer robo tenían que haber cambiado muchas cosas. Yo hoy día voy al supermercado y te decía, y las barreras del supermercado son más eficientes que el aeropuerto, que maneja millones. Hoy día mi marido es un héroe en la tele, frustró el asalto. A mí me lo asesinaron. Y como le dije, todo el tiempo he dicho, a mí no solo me lo asesinó el que disparó, me lo han asesinado todos los negligentes que no hicieron nada, aún sabiendo que esto se podía evitar. ¿Por qué para cargar el cajero automático tienen más seguridad que ellos? Un cajero automático versus cuánta plata. Entonces, no me digan que no se pudo evitar. La muerte de mi marido ya no va a ser en vano. Siento que no tiene que ser en vano. No puede. Esa es mi frustración, es mi rabia, porque hoy día no lo tengo conmigo por eso. Porque el aeropuerto, en vez de hacer una ampliación gigante, ¿por qué no invirtió en seguridad? Pero en todas las noticias, en todos lados salió la ampliación gigante, el aeropuerto moderno, tenemos un montón de cosas. Pero con una reja, ¿de verdad que la reja de condominio es más segura que lo que tienen ellos? Dijo, no, traspasaron la primera línea, una reja con un candado y una cadena. Eso era la primera línea, y la segunda, ¿cuál es? No, traspasaron la segunda es mi marido. Hoy día el aeropuerto sigue funcionando tal cual. ¿Qué hicieron ese día? Poner una camioneta atravesada. Y ahora el aeropuerto, ¿cómo sigue funcionando? Igual, los compañeros igual. Se habló de que Claudio tenía seguro. No tenía ningún seguro. Yo ayer fui a Recursos Humanos. Solo el hijo de 18 va a pasar acá a Predena y solo él va a recibir el sueldo de Claudio hasta que tenga 24 y termine, siempre y cuando esté estudiando y sea soltero. No existe nada más. Se me habló de una colecta. Esa es la parte humana que nos van a hacer. Una colecta entre sus mismos compañeros. Eso es lo humano. Aquí ustedes sienten que la Dirección General de Aeronáutica Civil les falló. Yo fui bombero también con Claudio algún tiempo. Sé cómo funcionan las instituciones. Siento que sí, ellos tuvieron muchas falencias, mucha negligencia. Desde que esto se pudo evitar, hasta el mismo aviso para mí fue que me llamaran para decirme que me van a prestar todo el apoyo y que van a estar conmigo. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué me tiene que dar apoyo? Me dice, no, tranquila, nosotros vamos a estar. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a mi marido que usted me va a dar apoyo? Y me dicen, voy a averiguar, y le digo, desde esa frialdad, después me dicen, su marido fue un héroe. Y yo le decía, héroe sí, siempre en mi casa, pero dígame qué pasó. De tenerlo ahí, o sea, primero te llamaron para darte condolencia sin saber que ni siquiera te habían avisado de que tu marido había fallecido. Sí. Hasta ahí a decirme que mi marido es un héroe, que él dio su vida, pero no fue así. Él no dio su vida, a él se la quitaron, y se la quitaron todos los del aeropuerto que no hicieron nada. Si hubiera tenido unas barreras, esto no habría pasado. A lo mejor podrían entrar, hoy día tengo a mi marido herido, lo hubiera tenido. Pero lo tengo asesinado. Por no tener barreras, por no tener contenciones, por haber tenido una caseta que entraron y patearon a su compañero, lo amarraron a uno, teniendo uno. Entonces Claudio hoy me decía, hacemos falta mucha gente. Ahora, ¿qué te pasa a ti como esposa de un mártir, el primer mártir además de esa institución, por el trato que han tenido? ¿Tú encaraste incluso al general a cargo de la institución? Sí, porque llegamos al velorio de mi marido y como que me fueron a dar las condolencias. Yo le exigí respuestas. Yo le dije, a mí hasta el día de hoy, por ese día nadie me ha dicho nada. Nadie me dijo, su marido, hubo un asalto en el aeropuerto, entraron X personas, le pasó esto a su marido. Esta es nuestra culpa, esto es negligencia de nosotros, pero esto hicimos, esto vamos a hacer y esto vamos a mejorar porque esto no va a quedar así. Eso no ocurrió. No ocurrió. ¿Qué pasa con la capacitación que tenían ellos en términos de manejo de armas? Porque fue un enfrentamiento bien desigual, según relatan los policías. Sí, hace mucho rato ellos hicieron una capacitación algunos, que eran para manejar armas y todo este asunto. Y sí tenían una vez al año una tarde de polígono como para entrenar. Eso era
su capacitación. Era menos que un hobby. Si lo ves así, sí. Duramente sí. Menos que eso. ¿Y él nunca te manifestó ese temor ante una situación armada, que digamos que no tenía la preparación o la capacitación? Es que, mira, hasta la semana anterior estuvo con la hija del medio y le dijo, aquí va a pasar algo, le dijo, y no, si vienen todos estos tipos, porque él imaginaba una cosa, dijo, no, yo me voy a esconder. Él le dijo a la Nati, a la hija del medio, le dijo, yo me voy a esconder porque aquí no hay nada que hacer. Y yo ahora en el velorio de mi marido me entero que sí, le gritó a una niña que se escondiera. Pero él no. Él no habría vivido en paz si a otro compañero le hubiese pasado. Porque, como te digo, su lucha viene de años. De años. No es de ahora. No es de ahora último. No es porque fue o no dirigente. Su lucha ha sido siempre su especialidad. Yo revisaba una libreta de Claudio y hablaba de la importancia de usar su equipo de protección personal, la importancia de las cosas. Él era muy cuadrado, muy metódico. Yo sé que él no falló y eso me tiene tranquila. Sé que él no estaría tranquilo viviendo si es que a otro compañero le pasó, porque esa fue su lucha siempre. Pero así como él no hubiera estado tranquilo, yo hoy no estoy tranquila. Yo hoy sigo por él y voy a seguir hablando por él, para que esto no vuelva a ocurrir. Una entrevista dolorosa pero muy honesta. Le mandamos un abrazo cariñoso a Rolena y a los 5 hijos de Claudio, por supuesto, Simón. Hay varias cosas que decir de esta entrevista y quiero partir por lo que ella dice. A mi marido no solamente lo mata el que lo disparó, sino que a todos los que fueron negligentes. Es un tremendo titular, porque efectivamente resume muy bien lo que pasó ese día en el aeropuerto. ¿Qué es lo que pasó ese día 8 de marzo? Primero, falló toda la orgánica de seguridad del que se presume debe ser uno de los lugares más seguros de Chile, ¿cierto? Del país. Lo que ocurrió fue que hubo un asalto al aeropuerto, así como de las películas, ¿no? Como la serie de Netflix. Un grupo armado, fuertemente armado hasta los dientes, irrumpe por una de las rejas, que estaba ni siquiera con un candado de seguridad, pasa por la pista, asalta un camión de valores y trata de lograr un preciado botín que finalmente no lo logra. Rompieron el primer anillo de seguridad y se enfrentan al segundo, que son esas personas que están viendo ustedes. Y acá es bien relevante lo que pasa, Eduardo Marí, porque estas personas son civiles que desde el año 2018 en adelante tuvieron una preparación para enfrentarse a situaciones de peligro. Son los que portan armas al interior del aeropuerto, pero no tienen la preparación para enfrentarse a un grupo armado como el que se enfrentaron ese día. Y aunque fuera menor, tampoco la tienen. Preparación una vez al año, una instrucción que se dio una vez y que tiene que ir perfeccionando casi de manera propia. Yo le decía, es como un hobby esto de portar armas. Efectivamente sí, porque tienen que ir en sus días libres a prepararse un polígono, cosa que no todos lo hacen, es decir, no tienen una preparación mensual, semanal o diaria incluso como debería ser. La pregunta que yo me hago, Eduardo, ¿qué pasa ante una amenaza superior? ¿Qué pasa ante, entre comillas, un eventual ataque terrorista? ¿Están estas personas preparadas? Porque es la primera línea. El primer enfrentamiento son esta gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No lo están. Hoy en día el aeropuerto no es seguro. Y eso lo dice nuestra entrevistada, lo dicen los expertos y lamentablemente lo ratifica el hecho que vivimos de sangre ese 8 de marzo. Yo también le envío un saludo grande a Rolena. He tenido la oportunidad de conversar con ella a través de este aparatito. Y ella, una de las cosas que decía y que lo plantea también en esta entrevista, es esta sensación de injusticia, de decir, pero si lo dijimos tantas veces, lo venimos advirtiendo, y le toca a mi marido, le pudo haber tocado a otro, pero le tocó a mi marido. Entonces esto no puede quedar así. A mí, yo divido esa discusión, esa conversación en dos momentos. Uno, ¿cuál es el nivel de apoyo a ella y a quienes quedaron después de este hecho? Ya no haremos cargo de quién no tomó en consideración las advertencias. ¿Cuál es el aporte del Estado? ¿Cuál es el apoyo? El director de la DGAC, que está en organización mixta, porque él es un oficial de la FACH, pero comanda un equipo que es de civiles, hablaba de seguros. Ellos ya han dicho insistentemente, no existen seguros. Hay otras cosas administrativas que nos podrían dar, según me contaban, hasta el 60% del ingreso, pero tiene que ver con la edad del hijo mayor. O sea, una cuestión... No hay un seguro como uno conoce. Y los seguros como que lo se había toman, dicho el director general que había. y por eso ese día, ¿qué es lo que dijimos ese día? ¿Te acuerdas? Se lo dijimos ahí mismo.
No, nos están diciendo que no hay seguro. Al día siguiente hablamos con 2 amigos de no hay seguros. Siguen insistiendo con esto, no hay seguros. ¿A ustedes les parece lógico, usted en su casa, que los compañeros de trabajo se estén moviendo con una colecta, con descuento por planilla, con una cuenta corriente? La podríamos incluso compartir. ¿A ustedes les parece lógico que sea así? ¿Que ese es el nivel de solidaridad que alega Rolena? Que la solidaridad es la que se da con sus compañeros, lo mismo que en cualquier empresa, considerando la magnitud de la responsabilidad que tienen ellos en sus manos. No hay preparación, no hay elementos. Si les dijeron que se creían Rambo cuando pidieron una camioneta blindada, le dijeron que quieren un tanque. O sea, de verdad ese es el criterio de aquellos que están a cargo de una organización que quizás hasta ahora no teníamos tan presente, pero que es clave en la seguridad de un lugar como ese. El ordenamiento chileno generó que sean estas personas las que resguardan el aeropuerto en esa parte, en la losa. Podríamos discutir si son los indicados o no, pero son ellos, hoy día son ellos. Exacto. Entonces, démosle las herramientas mínimas para protegerse ellos y para proteger por extensión a todos los demás. Y lo otro, la preparación es abismal. O sea, me contaba un poco la rutina que tuvieron para prepararse tras el robo del siglo, que lo vamos a estar conversando ahí con el general Tapia. Claro, ahí cambia, pero estamos hablando de que acá se vulneró la seguridad del aeropuerto. O sea, una camioneta con una decena de personas ingresó fuertemente armada a la pista donde despegan y aterrizan los aviones. Esto es un atentado a la seguridad nacional y no es que le estemos poniendo color ni mucho menos. Es eso. O sea, ¿qué pasa en otro país? Estados Unidos, Inglaterra, que son los que llevan, digamos, en boga todo el tema de seguridad. ¿Qué pasa si un auto irrumpe a la losa de un aeropuerto en Washington, en Nueva York, en Londres? Yo creo que lo eliminan. O sea, Y rápido. está el ejército, están las Fuerzas Armadas, Sí. ¿cierto? Resguardando esa seguridad. Acá hay 6 o 7 funcionarios que tienen, primero, elementos de seguridad que están obsoletos, según lo evidenciaron ellos mismos. Segundo, armamento que ni siquiera le llega a los talones a los grupos de crimen organizado en nuestro país. Si ya las policías quedan abajo, imagínense lo que pasa con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y el hecho puntual es que se había advertido el año 2014. 9 años atrás, o sea, casi una década, ya se había advertido de estos problemas de seguridad que habían. O sea, si que eso no es preocupante para la autoridad, ¿qué pasa si ocurre algo mayor que lamentablemente podría acontecer acá en el Bueno, en el y país? como decía Rolena, no solamente lo habían advertido ese año, sino que lo fueron advirtiendo constantemente y tenían exacto. respuestas irónicas y ridículas y ofensivas como las que ella describe y te cuenta a ti en la entrevista. Pero es que aquí llama la atención tantas cosas, o sea, porque Rolena dice algo que también es muy cierto. Ya habían ingresado autos a la pista y no había pasado nada. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿qué han hecho hoy día para que esto cambie? Si, como dice Rolena, tiene más seguridad un cajero automático que un camión que va con 32 millones de dólares. Pero si es que eso ahí tiene razón, es como de sentido común, que uno ahí no entiende la lógica. Y lo otro que ella dice, que aquí efectivamente, y lo dijimos nosotros, que era como ridículo al día siguiente, uno veía una puerta que hacía así y la echaba abajo y pusieron una camioneta cruzada. Pasaron de un alambrito a una camioneta Claro. cruzada. Ese fue el aumento de seguridad del aeropuerto. Es tremendo. Mira, les quiero compartir a usted, a nuestro público también, una publicación que hace Claudio Villar, de puño y letra, el año 2014. Lo hace a través de sus redes sociales. Como comienza, ¿no? Este escrito a sus colegas. Dice: estimados colegas, para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Villar Rodríguez, con 15 años de servicio, alcanzó a cumplir 23. Inspector de APSEC, que es la unidad armada, ¿cierto?, de seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y destaca, profesor de Estado. Y termina esta carta con la siguiente frase, que dice lo siguiente: no somos de cartón, somos personas y somos profesionales, somos APSEC y no hay más. Esto a razón de que lo que se estaba buscando generar era tener mayor tipo de recursos, que ellos sentían que no se les estaba entregando las herramientas de seguridad, los chalecos antibalas, el armamento, la preparación, la capacitación, y tenían una pugna muchas veces con la Fuerza Aérea y con otro organismo al interior del aeropuerto, porque ellos lo que querían era tomar determinaciones, tomar decisiones ante una situación de emergencia. Así termina esta carta y los puntos destacados son los siguientes. Vamos con la siguiente lámina porque es bastante relevante. ¿Qué es lo que proponía Claudio Villar el año 2014? Lo siguiente: proponer cambios en la infraestructura de los puestos de trabajo, orientándolos y hacia la seguridad aeroportuaria. ¿Qué es lo que vio el año 2014 Claudio Villar? Que la seguridad del aeropuerto era paupérrima. Ya el año 2014, no cambió mucho para el año 2023, que hay una
una sola zona de seguridad, que es una reja, que además tiene falencias y tiene vulneraciones que quedaron de manifiesto 9 años después. Vamos con el siguiente punto, en esta carta que le hace a sus colegas. Número 2, propone la implementación de tecnologías en los puestos de trabajo. Por ejemplo, lecturas de tarjeta de embarques, lectura de código de barra en los PCA para los vehículos. ¿Qué fue lo que falló? Justamente eso, no existe la tecnología adecuada. Hoy en día pasa un auto por la autopista y tú sabes más o menos la radiografía, el DNI, el carnet de ese automóvil. Pues bien, eso no ocurre en el aeropuerto. Todavía sigue siendo a mano, se pueden falsificar las credenciales, que fue aparentemente lo que también ocurrió en parte de este robo. Vamos con el punto 3, que es lo que nos dice Claudio Villar. Te agrego ahí que las 2014. cámaras son cámaras simples que no tienen Son ningún cámaras tipo simples, de exactamente. reconocimiento ni de inteligencia artificial aplicada. Y que no están además siendo monitoreadas en vivo y en directo. Mira. 24/7. Proponer capacitaciones permanentes, y ahí lo pone entre paréntesis. No las hay. Insisto, una vez al año iban al polígono a practicar tiro. Una vez al año. Los encargados de seguridad, de enfrentar cualquier acto delictivo al interior del aeropuerto, una vez al año iban a capacitarse al polígono y tenían además que hacerlo en sus ratos libres. Y ahí me decía la viuda, ¿quién va a hacer eso? Si tú no eres un fanático de las armas, si no lo haces como práctica deportiva, es muy difícil y caro. Además con sueldos que no eran tampoco tan Mira, altos. después le vamos a preguntar, porque está con nosotros acá el general en retiro Tapia, entiendo que Carabineros tampoco tienen muchas horas de polígono. No, digamos la generalidad de Carabineros, porque sale caro además una hora de polígono, según me soplan, serían cerca de 100 luquitas. 100 luquitas. La hora de 100 polígono. lucas, porque es la pistola, arrendar la pista, las balas, etcétera. 100 lucas, yo creo que hay más baratas, pero igual no es un promedio. precio. No es un precio que debería pagar la persona por su cuenta. Debería estar considerado dentro del presupuesto. Porque todo esto, apuesto que le dijeron, es que sabes que no hay plata. ¿Por qué? Porque el que dirige, cuando le dicen a fin de año, a ver cómo estuvo su nivel de dirección este año, mire, están las cifras azules, amigo. Usted me dijo que tenía lucas para gastar y gasté 909. Oiga, bueno, usted dirigiendo esta institución. Pero eso no da cuenta de las necesidades reales de la gente. Por supuesto. Y insisto en este punto, Edu Mari, lo habían advertido con 9 años, o sea, con antelación, proponer capacitaciones permanentes. Ya el año 2014 ellos no se sentían capacitados para realizar sus funciones. Y el problema es que 9 años después la situación no cambió en absolutamente nada. Seguimos avanzando, Mari, para que dialoguemos con este punto que es el número 4 que hace en esta carta. Dice, asesorar a la institución para la adquisición de equipamiento. ¿Qué es lo que pasaba, Mari, acá? Porque ellos pedían asesorar a la institución, asesorar ellos como expertos en seguridad a la DGAC, que era la rama superior. Porque muchas veces o compraban chalecos antibalas que no les servían para una eventualidad, que fue lo que ocurrió, o armamento que estaba obsoleto, que era absolutamente disímil para la labor que ellos funcionaban. Es decir, muchas veces la empresa compraba cosas que no les servía para el trabajo de sus funcionarios. Ya lo advertían, insisto en este punto, y lo voy a reiterar hasta el cansancio, el año 2014, 9 años antes de la tragedia del 8 de marzo. ¿Sabes qué? Uno ve esto, estamos hablando del año 2014. Qué bueno que existe este testimonio escrito. Qué bueno, ¿sabes por qué? Porque acá la señora Rolena tiene toda la razón, la señora de Claudio. ¿Cómo puede ser? O sea, aquí no solamente es responsable el que le disparó a su marido, y sabes que me hago responsable de lo que te estoy diciendo, sino que también todos los negligentes que no solamente no lo escucharon, o sea, se les advirtió en todos los tonos. Y ahora, ¿quién le devuelve la vida de su marido? De un papá de 5 hijos. A Rolena y a su hijo le destruyeron la familia. Por supuesto. O sea, ¿cómo se rearman después de una cosa así? ¿Cómo salen adelante de una cosa así? Y además aquí hay unos detalles que ella te contaba, que ya ni siquiera el tino para darle las condolencias. O sea, además la forma en que se le informa que su marido fue asesinado. O sea, todo de principio a fin aquí a mí me parece que es de una negligencia impresionante, pocas veces vista. Ahora, ¿quién paga el costo político de esto? ¿Quién paga el ¿Quién se costo hace político responsable? de esta organización que es mixta? Vamos con la última lámina para seguir hablando aquello, porque es bien relevante. El punto 5 que hemos querido destacar, y acá están imágenes, son imágenes exclusivas Claro. de cuando ellos practicaban en el polígono, que lo hacían en Quintero, que era una vez al año. Mira, somos capaces de autodirigirnos y de tomar decisiones. Esta es una reflexión que hace Claudio Villar el año 2014 con respecto a este tema, porque ellos sentían que estaban en el fondo atados de manos, es decir,
querían hacer algo y la institución los frenaba. Claro. Proponían algo y la institución los frenaba. Y acá es el ejemplo que lo ha dicho la viuda en la entrevista que tuvimos de forma exclusiva acá en el Buenos Días a Todos, lo han dicho los compañeros de trabajo de Claudio Villar, que básicamente es esta gran cuña, ¿no? Esta gran declaración. Nosotros pedimos autos blindados porque estábamos trasladando mucho dinero. Lo hacíamos con una camioneta que ni siquiera era del año, que con suerte tenía una lámina de seguridad. Ante un balazo, nada puede hacer una lámina de seguridad. Y ahí es cuando le dijeron, eso está en acta, según me dicen los funcionarios. Se creen Rambo, quieren una tanqueta, hagan la pega con lo que tienen. Que ganas saber quién es esa persona, de dónde emanan esas declaraciones, que les diga se creen Rambo, Te que apuesto quieren que una un alto tanqueta, funcionario. hagan con lo que la tienen. jefatura. ¿Y sabes por qué? Esa última frase que dices tú, Simón, será literal o no, pero el sentido yo lo entiendo. Para muchas personas, para muchas autoridades, terminamos siendo fusibles. Digo terminamos porque nos sumamos nosotros en el dolor de la incompetencia muchas veces de no entender que hay personas. No son solamente cargos, no son cupos, no un código en una parrilla. Son fusibles, da lo mismo. Necesito tener 10 funcionarios aquí, si no va a pasar nada, si Chile nunca ha pasado. Se te metieron una vez, se te metieron 2 veces, te han robado todo lo que han querido ahí en la luz del aeropuerto. Y ahora se jactan de que sí, pero fue frustrado. Oiga, pero lo frustramos, lo frustramos. Pero te mataron a un funcionario y eso no te importa. ¿Te importa más salir a decir que frustraron el asalto? Gracias a la gallardía de esta gente se frustró un asalto millonario que sería el asalto del milenio. Gracias a la valentía de estas personas. ¿Cómo es posible que, sabiendo el recurso humano que tienes, no le facilites la pega, que es lo mínimo, un estándar mínimo, a cualquier persona, a ti, a mí, a cualquiera que tenemos un trabajo de cierta responsabilidad? Lo mínimo es que te den las herramientas, las garantías. Si vas aquí a enfrentar eventualmente a delincuentes, a sujetos, crimen organizado, que están dispuestos a todo, venían decididos, como dijo el director, a robarse estos 32 millones de dólares. ¿Cómo no van a tener un mínimo estándar de protección a esas personas? ¿Cómo va a considerar usted, señor mando medio, negligente, que son Rambos, que requieren tarjeta? O sea, es que de verdad es un nivel de indignación, de rabia que da, de frustración. Y uno dice, en las manos que estamos a veces. Estos mandos medios que quedan ahí, que les interesa más mostrar un Excel en cifras azules. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza por usted y qué pena, porque su negligente actuar hoy día tiene una familia sumida en la tristeza. Y esto lo podemos extender a muchas otras cosas. Podemos ampliar la conversación. ¿Les parece que pasemos acá? Pasemos, Vamos. porque Adelante, se suma a la Simón. conversación Ben Simón, Daniel Tapia, ex general, general en retiro, y también Carlos Collado. ¿Cómo están? Buen día. Claudio, quiero partir contigo porque sabes que, bueno, hemos puesto tantos calificativos a lo que aquí estamos viendo. Carlos, ¿qué te parece a ti? Me imagino que atentamente escuchaste a la señora de Claudio Villar. ¿Qué te parece todo lo que dijo? Para mí es súper fuerte porque yo sé lo que es perder a un compañero de trabajo en estas circunstancias. Y la verdad que no hay explicación que valga para asumir las responsabilidades que ustedes han manifestado en más de una oportunidad. ¿Cuánto dinero se gastó en la ampliación del aeropuerto? ¿Cuánto dinero gastaste para la seguridad del lugar, que es tremendamente importante para nuestro país? No es equitativo. Crecieron, pero no crecieron como corresponden. No es posible que se le dé cuenta de una situación y una noticia tan sensible como es el fallecimiento de un familiar por teléfono, sin tener los antecedentes claros, a la señora que es parte de la familia y que es la señora del funcionario fallecido. Son errores que son demasiado garrafales. Son demasiado garrafales. Pero la advertencia, estamos diciendo, Exacto. ¿desde qué año era? ¿2014? 2014 al menos, es 2014 lo que publicó. al menos. Mira, a mí no me llama la atención. Y ¿eh? les responden, sí, quería un tanque también. Claro, a mí no me llama la atención porque los organismos públicos lamentablemente siempre van mucho más lento, porque para poder comprar equipamiento hay ¿Cómo que... tan negligente? Es negligente, pero lamentablemente el sistema público se mueve lento. Siempre para hacer una implementación, ya sea incluso de chalecos de seguridad, vehículos, tienen que hacerse proyectos previos y contemplarse para el año que sigue. Pero estamos hablando de 2014. Ahora, pero ni siquiera es que dijeran, ya, ok, vamos a tener que empezar todo este proceso de un estado lento y quizás de aquí a 2 años más. Pero aquí, al contrario, se burlaron de ellos diciéndoles si se querían Rambo o si querían una tanqueta. Entonces la pregunta que cae de cajón es decir,
a la persona que tú pones a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Va a ser tiempo va a ser tiempo solamente? ¿Se va a sentar ahí un ratito, va a estar un año como director y luego va a pasar otro? Entonces da lo mismo para él hacer medidas y adoptar medidas que sean realmente significativas para el organismo, o realmente ese funcionario viene a sentarse y hacer las cosas bien. Ese es el punto. Ahora, la pregunta, general Tapia, usted estuvo ahí en cargo de la investigación, ¿no? Del robo del siglo. Ahí robaron afuera. Ahora estamos hablando que 5 años después robaron adentro. Y yo insisto en esto de la lógica del robo. Fue un asalto. O sea, cuando uno ve la Casa de Papel, porque los ladrones también ven televisión, ven series y copian ideas. Y se inspiran los overoles blancos y tantas cosas más. Esto fue un asalto a lo que se presume es el lugar más seguro de Chile, o uno de los lugares más seguros, el aeropuerto donde llegan vuelos de Chile y del mundo. Y se vulneró totalmente. La seguridad es pésima, digamos, no hay otra lectura. Sí, cuando nos toca investigar el robo del siglo al interior del aeropuerto, en La Loza, prácticamente en el mismo sector a donde se produce, o sea, donde los aviones aterrizan. Es más, en esa oportunidad cuando ingresa la Boxer, y aquí quiero hacer un punto, afortunadamente no hubo un accidente porque venía un avión ya en aproximación a la pista y los delincuentes dan un giro más para evitar cruzar la pista y salir por el lado del sector hacia Los Echeves. Bueno, el tema es que aquí lamentablemente no se han aprendido las lecciones que nos dejan pasajes de nuestra historia en la parte delictual. Exactamente igual, un portón que está afirmado, no sé si tú lo deseas, con un alambre, prácticamente con un candado, Con un alambre, en el lugar que se supone debería ser el más seguro que podría tener nuestro país. Entonces, ahí nos pasamos a otro plano. ¿Por qué lamentablemente no existe un aprendizaje respecto a esta situación? Ya, pero ahí, general, ¿cómo se explica algo así? Estamos hablando que, usted lo sigue diciendo, el titular era el robo del siglo. Afuera del aeropuerto, probablemente partió al interior. Entonces, uno dice, claro, todas las advertencias de funcionarios como Claudio Villar, que perdió la vida, eran evidentes. Entonces, ¿cómo opera el sentido común, la lógica? No puede, ¿cuál es la explicación para una negligencia así? Es que la lógica nos debiese decir de que a partir de hecho debiesen haber lecciones aprendidas. Es decir, la seguridad debería haberse incrementado a tal manera que, primero, tuviésemos personal altamente capacitado. No capacitado, altamente capacitado. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora estamos hablando de un robo, una intimidación y con un lamentable homicidio. Pero el día que se produzca un secuestro de una aeronave, ¿cierto?, al interior de La Loza, del aeropuerto internacional, estamos hablando también de una situación sumamente gravísima que no solamente... ¿Son los mismos, general? ¿Perdón? Ante un secuestro de un avión, ante un atentado terrorista, ¿es esa misma primera línea que se vio enfrentada a este asalto la que va a llegar primero a tratar de subsanar esa situación? O sea, desde la perspectiva policial debería ser que la persona o el personal que está al interior del aeropuerto pueda realizar las primeras diligencias, es decir, el copamiento territorial, ¿cierto?, mientras llegan los equipos especializados de carabineros, por eso o de la policía de investigaciones, por eso tiene que haber un personal altamente capacitado. Segundo, ustedes lo dijeron. Dios nos pille confesado, digamos. Y hoy día eso no pasa, hay que decirlo. Segundo, de tecnología de punta. Aquí debería estar la tecnología más actualizada para el control perimetral, ¿cierto?, y de seguridad al interior del aeropuerto. Y lo tercero es que estamos hablando de infraestructura crítica. Por lo tanto, no podemos colocar una empresa, ¿cierto? Perdón. Sí. No, general, que yo lo escucho decir, claro, acá solemos jactar, ¿no?, de que el aeropuerto, la nueva concesionaria, tiene mucha tecnología, los pasajeros tenemos que pasar por muchos filtros antes de subir en un avión, el SAC tiene mucha tecnología para detectar también lo que entra, lo que sale, se habla mucho de eso, pero no nos habíamos fijado que en el patio trasero, entre comillas, del aeropuerto existía este nivel de falencias que lamentablemente hoy día la abordamos acá porque muere una persona. Pese a que, yo insisto con eso, para algunos es más importante que se haya frustrado el robo. A mí me parece más relevante que murió una persona por una acción negligente previa de no haber dotado a toda esa institución, que son los que ponen ahí a cuidarnos, de las herramientas mínimas. Bueno, yo estoy seguro que si se hubiesen adoptado las medidas de seguridad correspondientes, esto no sucede. Hubiésemos tenido quizás un evento anterior al ingreso del aeropuerto. El personal de seguridad hubiese reaccionado desde otra forma, ¿cierto?, con otro nivel de eficiencia, pero desafortunadamente acá siguen las rejas con un candado,
sigue el personal, ¿cierto?, Claro. que no está capacitado de El la manera perímetro es muy excepcional. grande, que esto lo otro. Ahí mencionaba el tema del polígono de tiro, que ellos iban una vez al año y el resto era cuando ellos podían y querían ir a pagar. Y yo mencionaba que en general, y corríjame si es cierto, por ejemplo en Carabineros, la gran mayoría de Carabineros no van muchas veces a un polígono de tiro. Es efectivo, lamentablemente faltan recursos para poder tener una constante práctica de tiro, como le llamamos nosotros institucionalmente, y que el personal esté capacitado para enfrentar una situación de riesgo. Ahora, en el caso del servicio de seguridad aeronáutico que cumple las funciones de seguridad al interior del aeropuerto, pasa exactamente lo mismo. Pero no solamente pasa por eso, pasa por otros elementos que tienen que ¿Y la conjugarse. PDI lo mismo? Y lamentablemente debo decirte que efectivamente para nosotros es exactamente igual. Y la cantidad de munición con la que cuenta cada funcionario para poder hacer esta práctica de tiro también es irrisoria. En cada funeral narco disparan más que lo que dispara un detective al año en sus prácticas de tiro. Así de simple. Oye, pero la Así de media simple. declaración, Carlos, o sea, a ver, espérate. En un funeral narco disparan más Así es. que la cantidad de veces Tremendo. que dispara un funcionario de la PDI para prepararlo. Así es, tal cual. Y te lo digo Pero como ¿cómo muy tan responsablemente. amateur? La cantidad de munición aproximadamente no debe pasar más de los 50, 70, 80 tiros, no es más que eso Al por año. funcionario al año. Es una vez que se va al año y te contaré que desde hace un tiempo la fecha, eso sí es explica cierto. muchas cosas. Por eso Sí. pasa lo que pasa. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso ha ido mejorando un poco. ¿En qué sentido? En que las unidades que son más estratégicas de la institución, como el ERTA, que lo hemos conversado más de una oportunidad, El equipo de son reacción los que- táctica. el equipo de reacción táctico, El golpe de Carabineros. el símil, son los que hoy día sí realizan estas prácticas de tiro para que estas prácticas de tiro no se conviertan en lo que en mi época eran. Ahí están sus tiros, dispare y Claro, bien, cumple. gracias. A hoy día están mucho más preparados, Ahora, pero sigue siendo muy insuficiente. Tenemos policías que disparan poco. Imagínate que pasa la Dirección de Aeronáutica Civil, o sea, disparan prácticamente nada en toda su carrera. Es más difícil subirse a un avión curado que entrar a la pista del aeropuerto. Tal cual. Tal cual. Buena O sea, definición. Eso es lo que está pasando hoy en día, porque el perímetro de seguridad de la losa del aeropuerto es una reja. Lo mostramos ese día, Mari, ¿te acuerdas que estaba amarrada con un cordel? La segunda reja. O sea, tú abres ese cordel, pasa y está a una reja de llegar a la losa del No, aeropuerto. y como Eso es, endeble, pero- ni siquiera era una reja firme, era una reja como que la empujaba ahí un poco con un auto y se caía. Y Les lo único que cuento- hicieron al día siguiente, como bien dice Rolena, la mujer de Claudio Villar, puso una camioneta cruzada y eso fue todo lo que prepararon No, al día les siguiente. cuento seguridad. una anécdota de Ahí seguridad estábamos. con el tema del robo del siglo del año 2014. Que recordemos Era que estoy investigando. tan débil el sistema de seguridad, y me tomo las palabras de la reja, era tan débil que en alguna oportunidad uno de los delincuentes, días antes, saltó la reja, fue a mirar los lugares donde estaban los acopios de dinero que se realizaban permanentemente, ¿cierto? Cómo lo subían al avión, qué cantidad había, No. y salió. Es más, se estacionaban con los vehículos y apreciaban a cuánto, 30 metros, el trasvasije de los dineros. O sea, a ese nivel de falencia en cuanto a seguridad estamos hablando. O sea, O sea, tremendo. ¿quieres comparar un poquito más? El fin de semana fui al recital de los Búnker, domingo, qué lo buen pasamos recital. espectacular en familia. Me controlaron 3 veces antes de llegar al lugar. 3 veces con tu carnet de identidad. ¿Cuántas veces podían controlar a las personas que ingresaron ¿Pero a hacer por esto? qué? ¿Cuál es Una. la lógica? Una vez. Una vez. Y a una metros, persona. y a metros de la losa. ¿Te fijas o no? Pero ¿por qué tan indolente frente a una situación así? Si es lo que yo no entiendo de sentido común. Cualquier policía se da cuenta que si ya hubo robos del siglo antes, y cuando estamos hablando que aquí se maneja en un camión 32 millones de dólares, pero ¿dónde van a poder robar más plata que en situaciones como esta? Entonces yo no entiendo Ni en el cómo Banco Central opera hay acá tanta- la lógica de resguardar. No, a veces llegan las personas, y no quizás es el caso o no del actual director de la Dirección General, no lo sé, pero muchas veces, por eso mi pregunta era cuánto tiempo está, cuánto tiempo y si realmente le interesa. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Tiene que haber un sumario administrativo, se tienen que establecer las responsabilidades y obviamente tendrán que pagar las responsabilidades de las personas que no han tomado en consideración. Si la persona fallecida entregó todo su informe, lo entregó por escrito,
hubo una recepción, hubo un proceso administrativo. Eso en la administración pública se llama proceso administrativo. Yo entregué por escrito un informe donde estoy diciendo cuáles son las falencias que tiene actualmente el aeropuerto. Lo hizo, ¿ah? Y si esa información que se entrega por escrito no tiene un cierre, hay responsables. Haga una cosa. Hay responsables. Carlos, haga una cosa. Conversamos con la viuda de otro aspecto que nos muestra también cómo eran ellos, porque acá lo que más que duele, me dice, es que no tan solo se perdió un padre de familia, un abuelo, sino que un excelente funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es una pérdida para la institución, le hizo ver, lo encaró al general a cargo de esta institución, y esta parte, este extracto de la entrevista lo deja muy en claro. Vea. No fue de nuestra parte. Eso es lo que tú sientes, que la institución le falló, no lo escuchó. Sí, absolutamente, absolutamente. La Connie me contaba así como, ellos pidieron un vehículo blindado, ellos escoltaban los valorados en una camioneta que cualquiera, y les hicieron como burla si acaso querían una tanqueta, y eso está en sus actas de reuniones, si acaso se creían Rambo. O sea, ese es el personal que ellos mandan. Hoy día sí, me duele, tengo rabia porque todo esto se evitó, porque ellos no lo escucharon y porque más encima se lo toman como a la burla. En verdad, mandas a cuántos civiles con una pistolita a enfrentar millones de dólares, pero sí nos lavamos la boca diciendo que fue un héroe, que llegaron hasta la segunda línea. ¿Por qué no explican que la primera línea es una reja de alambre? ¿Por qué no explican que la segunda línea era mi marido y ya no había más? Esa es su segunda línea. Ay, cómo le quiebran la vida a una familia, pero qué clara y lúcida es Rolena para explicar todo lo que sucedió y todas las negligencias que se cometieron. En ese sentido, notable, Rolena. ¿Qué crees que te diga? Porque yo me imagino lo destruida que tiene que estar, pero tiene la fuerza para defender a su marido. Para defender a su marido y hacer algo que es que tenga sentido su muerte, de alguna manera, para que no existan más Claudios Villar en nuestro país. Y eso que hace Rolena es notable. 4 minutos, Carlos. 4 minutos le faltaban el turno para que se fueran a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 4. Y como ella bien dice, no había primera línea porque era una reja endeble. Y la segunda era mi marido. Lo conversábamos hace poquito, cuántas son las líneas de los círculos que hay de seguridad en un aeropuerto militar. Son 3, pero son de revisión constante, porque son, como dijo Daniel recién, son infraestructuras críticas. Hemos hablado tanto de las infraestructuras críticas, bueno, el aeropuerto es una infraestructura crítica. Y cuando la señora de Claudio señala cómo van a defenderse con una pistolita, ¿no es eso lo que le pasa todos los días a Carabineros? Lo hemos discutido cuántas veces.
Carabinero anda con un revólver con seis municiones versus, ya sabemos todos con cuánto armamento anda el resto. Entonces, la realidad en seguridad de la Dirección General no es tan distinta de Carabineros, no es tan distinta de la Policía de Investigaciones, es a escala nomás, pero no es tan distinta. Oye, les puedo agregar algo, porque mientras hemos estado conversando todo esto, estoy manteniendo un diálogo con otras personas. Entre ellos está el Colegio SEI, que es con doble S, que es la organización que organiza, por ejemplo, entre otros, a los bomberos aeronáuticos, que también trabajan en La Loza. Y ellos están haciendo una denuncia a través de las redes sociales a propósito de esta situación. Dicen que, lamentando el asesinato de nuestro colega Absec, que revela una serie de falencias en materia relacionada en seguridad. Estos problemas afectan también a otros servicios operativos sensibles, como el servicio de emergencia de los diferentes aeropuertos del país, lo que estábamos hablando de la vulnerabilidad de nuestro aeropuerto. En estas materias trabaja la Dirección General de la Aeronáutica Civil y por extensión ellos, con el estándar mínimo reglamentario lo que respecta a los vehículos contra incendios, no existiendo espacio para fallos, ni sistemas de respaldo, ni sistemas redundantes que permitan recuperar capacidades para cobertura opcional. En algunos recintos, los funcionarios operan con, escuche bien, vehículos que tienen más de 40 años de uso, con sistemas que no funcionan al 100% de sus capacidades. En el 75% de la red, los vehículos contra incendios se encuentran con la vida útil cumplida, es decir, más de 20 años de uso, agregan fotografías. Prácticamente ningún aeropuerto del país cuenta con equipos de protección respiratoria que cumpla con estándares NFPA para bomberos. Hay aeropuertos importantes como Antofagasta y Iquique que cuentan con 4 equipos de respiración de estándar industriales para más de 7 funcionarios de turno. Las dotaciones diarias utilizadas son las mínimas que las normas de la DGC establecen, que distan enormemente de estándares internacionales. En Chile se permite que aeropuertos de provincia trabajen con un mínimo de 7 SSEI por turno, siendo el estándar mínimo internacional 12. A esos 7 funcionarios se les exige cumplir por norma labores subsidiarias lejos de sus cuarteles, con lo que la dotación para la respuesta en emergencias disminuye considerablemente, existiendo tareas que dejan de cumplirse, generando una falta de servicio. El personal tiene sobrecarga de trabajo a nivel nacional, llegando en algunos casos a tener solo un día libre al mes. El trabajo extraordinario se paga ocasionalmente, no siendo posible optar por descanso extraordinario que la ley contempla, afectando la salud física y mental. Agregan fotografías de planillas donde se ve que no descansan. Y así una serie de otras situaciones. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Que hay un tremendo incendio en un aeropuerto para que nos demos cuenta de esta situación? Se está advirtiendo a propósito de la muerte de este funcionario. Son hechos que están ocurriendo en Chile y nos tenemos que hacer cargo. Lo peor es hacernos los lesos. Y no se moleste usted si uno exige explicaciones. No tiene que ver con el gobierno turno, tiene que ver con el Estado de Chile, que no funciona bien en muchas materias. Y es ahí, por algo la gente se propone para ser elegido y tomar posesión de los cargos. Por ende, tienen que responder a los cuestionamientos que nosotros la prensa hacemos. Lo hacemos por el bien común de los demás y también por el bien común de los chilenos que utilizan, en este caso, los aeropuertos. Ese es nuestro fin. Sí. Si no somos nosotros, ¿quién? Esa es la pregunta que nos hace. Hoy día el aeropuerto no es seguro. Esa es la conclusión que llegamos todos. No es un lugar seguro. Bueno, pero la reflexión tiene que ser esa. Cuando nosotros vemos estos hechos, nuestro país de una vez por todas tiene que tomar el tema de la seguridad de manera seria, concreta, porque de lo contrario vamos a seguir viendo este tipo de hechos. Sí. A lo mejor vamos a volver a este escenario, a este set. No. ¿Por qué? Porque la situación lamentablemente no va a cambiar. O sea, hay que tomar medidas, pero medidas concretas. Y tiene que ser una política de Estado. Eso. Tú lo dijiste, no es de un gobierno determinado, es de Estado. Absolutamente. Y a Rolena, un abrazo gigantesco. A los 5 años de a los 5 hijos de Claudio Villar, también mucha fuerza. Acá estamos como buenos días a todos para servirle en lo que los podamos aportar a toda esta familia. Y ojalá se toman cartas. Muchas gracias, General en Retiro Daniel. Muchas gracias, Carlos, Simón, por supuesto. Y el abrazo para toda la familia Claudio Villar. Son las 11:29. Vamos a ir a una pequeña